Hecho de que había por parte incumplimientos de los deberes funcionarios por la alimentación, el esfuerzo, el cansancio. Sin embargo, he de destacar de que esto no era un curso mediano, no era un curso simple, era un curso que requería ciertos aspectos físicos que estaban abonados ante esa aceptación por parte de las exigencias que exigía este curso, para la redundancia, que le hicieron firmar al inicio del mismo. Esto develaba que estos esfuerzos iban a ser consecuentes en base a este aspecto a considerar. Era un curso del CODA, y un curso del CODA prepara gente para situaciones difíciles que solamente ellos pueden resolver por la preparación que tienen. Y para esta preparación, este curso inició, como se sabe, una caminata. Y esta caminata se dijo que tuvieron poca preparación, que estaban muy cansados, que tenían poco descanso, pero sin embargo recorrieron 40 kilómetros a instancias de los 160 que el señor Kaiser manifestó que se hacían en algunas oportunidades respecto de otros cursos. La diferencia es notoria, la diferencia devela de que este curso, como se manifestó en un momento, era un curso básico. Por eso esa poca cantidad, si se quiere, de kilómetros y las circunstancias que abonaron todas estas características del cursado. En lo que respecta específicamente al hecho 2, voy a referirme a los testimonios del señor Kiribán y Morales, y considero esta parte que hubo algunas cuestiones que tienen que ver con esta defensa y que hacen a la situación de mi defendido. El señor Kiribán coincidió de que, bueno, iniciado el curso, el 2 salieron de Novedad del CODA, el 12 del 4, hasta el 13 del 4 caminaron hasta Bahía Querida. Específicamente hace mención a una serie de inconvenientes que tuvieron que ver con el exceso por parte, entendiendo él, de los instructores para la preparación al mismo, que como que lo considera muy riguroso. Pero específicamente, el día del hecho fatal, ¿no?, cuando hace referencia a cuando ingresan, refiere que estaban divididos en 3 grupos. El grupo 3 estaba a cargo de Nahuel Cheo, el grupo 2 a cargo de Contreras y el grupo 1 a cargo del instructor Vital. Ingresan al agua y a instancias, como luego se comprobó, de una orden de ingresar al agua por parte del señor Nahuel Cheo, a quien también, a su vez, le ordenó al señor Contreras, mi asistido, cuando volvían unos cursantes de recuperar el mástil, la bandera, el cuerrín y la bandera, le preguntó específicamente: ¿y yo qué hago? Y esto refirió: andá hasta la ría y volvé. En el ingreso al agua, volviendo, ingresan los 3 oficiales, Kiribán, Mandagaray y Erice. Kiribán manifiesta de que en un momento estaban ingresando al agua y pierden pie y bueno, y se empiezan a tragar agua y a golpearse con el pirulo, y que en ese interín él hablaba con Mandagaray y este refería, asentía con la cabeza a las instrucciones que le daba Kiribán, diciendo: no tragues agua, tirá el agua, y asentía con la cabeza, con los ojos abiertos, que fue lo que manifestó. Él dice que lo tenía agarrado y en un momento manifestó expresamente: se me puso pesado y lo largué, específicamente. Acto seguido menciona de que en el interín accede
el señor Contreras al interior del agua y este intenta tomarlo a Contreras, obviamente en un gesto, entiende esta parte, de tratar de evitar un ahogamiento o que perjudicar su posición. Y al cual dice que Contreras le pegó una piña en el pecho y que a causa de esa piña en el pecho perdió el aire y soltó a Mandagaray. Y da a entender de que esta conducta endilgada a Contreras fue la causa de por qué, en principio, más allá de todas las cuestiones aledañas a esto, Mandagaray pereció. Pero, a instancias de esta declaración, cuando le tocó en la indagatoria del señor, la ampliación de indagatoria del señor Contreras, este refirió que se dirigió hacia el lugar, ingresó y que Kiribán se le tiró encima. Y que se hundieron y este le dijo, no te agarres de mí porque si no nos vamos a ahogar los dos. ¿Qué tiene esta parte? Y esto se pone respecto a las declaraciones de Kiribán. Kiribán refirió en un principio de que había soltado porque se le había puesto pesado. Por ende, si lo soltó, ¿en qué momento tuvo incidencia la piña en el pecho del señor Contreras respecto de que le quitó el aire y lo largó? Por otra parte, a instancias de las declaraciones de los, tanto de Albornoz como de Cacho, que tienen experiencias en el agua, específicamente Cacho manifestó de que llevaban a los cursantes del poder, a otros, ¿no?, al río a hacer prácticas, y a instancia de esta parte se le preguntó cómo eran las prácticas que se realizaban para los rescates en el agua, y él manifestó que, bueno, se trataba de una serie de procedimientos en los cuales estaban, por supuesto, el torpedo, pero para que se agarrara el torpedo y evitarle. Y cuando se le preguntó esta parte, ¿había en un momento algún grado de violencia que se expresara con respecto a quien pretende, ¿no?, agarrarse de uno y con ello poder provocar el hundimiento de ambos? Este respondió que violencia no, pero era algo que se ejercitaba anteriormente. Es decir, un golpe específicamente. Un golpe, ¿por qué? Un golpe para expulsar a quien posiblemente en esa instancia, en esa desesperación, pretendía salvarse, específicamente. En una instancia de vida o muerte para quienes en ese momento se encontraban en el agua, esta postura por parte de Kiribán denuncia de que el señor quería agarrarse del señor Contreras pese a que podía llegar a hundirlo. Cuando esta parte le preguntó específicamente al señor Cacho cómo se hacía en la actualidad, y él refirió que en la actualidad se apunta a unas zonas blandas para evitar el golpe, pero que esta práctica era común, esta práctica era necesaria y se enseñaba de esa manera en otros tiempos que en la actualidad no se ejercita. El señor Contreras no es un experto rescatador, simplemente se tiró al agua en ese momento a efectos de tratar, salvaguardar a quienes estaban con el pirulo a punto de perecer. Pero en ningún momento estima esta parte de que el señor Contreras expulsó al señor Kiribán recordando esas prácticas que comúnmente se hacían. Pero esto no implicó de que fue la intención por parte del señor Contreras de desplazar a Kiribán para que soltara de esta manera el cuerpo del señor Mandagaray. Respecto de los testimonios vertidos sobre la participación del señor Contreras en este segundo hecho, refieren específicamente al señor Morales, el que el señor Contreras estaba más alejado del ingreso al agua por parte del primer grupo que llevaba
por delante el señor Vitali. El señor Contreras, a instancias de la orden de que cruzara la ría y volviera, estaba en ese proceso cuando se fueron dando estos acontecimientos que lamentablemente dieron con la muerte del señor Mandagaray. En efecto, el señor Contreras se trasladó sobrepasando la ría, estando en una posición al costado del mar y a espaldas del señor Vitali, que ingresaba en el mar. Eso fue lo que declaró el señor Contreras, y de eso surge también la aproximación respecto de esos hechos en ese día. Que, conforme a lo que manifestara Morales, tiraron los cursantes, este segundo grupo, el pirulo, y corrieron aproximándose hacia el lugar donde estaban los tres oficiales del primer grupo. Que Contreras prudentemente evitaba que ingresaran otros, así no tener más hechos que lamentar o más gente en el agua que pudiera llegar a entorpecer el procedimiento que se pretendía. Recuérdese de que, según lo declarado, Contreras ingresa y intenta llegar, y que a instancias del testimonio, de la declaración dada por el señor Vitali, manifiesta, primero, la ampliación indagativa del señor Contreras manifestó de que el señor Vitali estaba en el agua sumergiéndose intentando buscarlo y decía: lo perdí, lo perdí. Circunstancia también ratificada por el señor Vitali, que también había intentado muy infructuosamente buscar el cuerpo del señor Ganado. En definitiva, el señor Contreras se le encontraba alejado de dicha circunstancia. El señor Contreras estaba cumpliendo una orden que era ingresar a la ría, pasar la ría y volver. De los testimonios surge que estuvieron en la ría, se sentaron para mojarse hasta el pecho y después salían. No hay participación alguna, entendimiento de esta parte, por parte del señor Contreras en este tercer hecho, puesto de que estamos hablando de una coautoría, y esta coautoría requiere, como específicamente lo relata el tipo, de un delito doloso, circunstancia que estamos hablando de que esto es un delito culposo, el que se le está endilgando a todos los aquí presentes, y el delito culposo, como vuestra excelencia sabe, requiere haber causado, como dice el tipo, haber causado el hecho. ¿Quién habrá causado el hecho en forma mancomunada y una especie de culpa colectiva? No se determinó qué participación tuvo cada uno. ¿Por qué? Porque esta participación es participar en la culpa. Y esta culpa, de acuerdo al tipo, está hablando de una persona en forma individual que comete ya sea el exceso en el principio de confianza o voluntariamente, ya sea por imprudencia o por negligencia, no accede a él mismo. Esta postura, entiende esta parte, que está dada sobre algunos aspectos a considerar. El señor Contreras en ningún momento tuvo participación alguna en las órdenes dadas del curso, salvo en lo que respecta a su pelotón. Todas las actividades fueron impuestas y como ya dije, se encontraba alejado de estos acontecimientos que tuvieron como resultado la muerte, lamentablemente, del señor Mandagaray. Que con respecto al tercer hecho, debe considerar de que el señor Kiribán, cuando refiere de que lo hundieron, también hizo referencia a que había mucho oleaje y que al parecer lo había agarrado del corriaje al señor Mandagaray. Sin embargo, esta parte entiende que no resulta creíble, puesto la contextura física de este señor Kiribán no
responde a poder sostener un cuerpo mojado, como hizo mención, tanto la querella como la acusación, que pesaba 10 kilos de ropa más como 34 kilos en totalidad, más el peso del cuerpo. Estamos hablando de aproximadamente, supongamos que te diga 60 kilogramos, no lo sabemos, pero un promedio mínimo de 90 kilogramos. Sostener a una persona de 90 kilogramos con alguien que pesa 60 kilogramos resulta un poco difícil, más máximo teniendo en cuenta un oleaje de determinadas características.